Bueno, los temas con los que queremos comenzar a conversar con ustedes tienen que ver, por ejemplo, con la situación del Instituto Nacional. El presidente Sebastián Piñera va a encabezar una reunión para abordar justamente qué hacer con este colegio y este liceo tan importante para la historia de nuestro país, que se ha visto además muy golpeado por los hechos de violencia que lo aquejan. Recordemos que todo esto tiene su origen a comienzos de este año, en situaciones que han terminado incluso con alumnos enfrentándose a golpes, como ocurrió la semana pasada, con apoderados, con encapuchados que incluso ellos mismos se han visto afectados por la manipulación de bombas Molotov. Y hoy día lo que tenemos es una comunidad escolar que está viendo con mucha preocupación la propuesta que ha hecho el propio alcalde, que es el sostenedor del Instituto Nacional, el alcalde Felipe Alessandri, cuando ha dicho que una de las posibilidades es cerrar anticipadamente el año escolar. Estamos hablando de 4.000 jóvenes, y que podrían cerrar, imagínense ustedes, o sea, estamos partiendo el segundo semestre. Es un desastre, por donde se lo mire. Cuesta comprender las explicaciones entregadas por la policía después de los disturbios del día viernes en la mañana, cuando menos se lo esperaba nadie, en pleno interferiado, en un día que para muchos era sándwich. Presenciamos y cubrimos para ustedes esa mañana aquí los incidentes que protagonizó un grupo de encapuchados en una azotea, en un techo del Instituto Nacional, mientras la mayor parte de los alumnos estaba en clases, en los pisos inferiores. Y ante la mirada contemplativa de las Fuerzas Especiales de Carabineros, simplemente esos encapuchados hicieron y deshicieron durante largo rato. Explicación policial: los hechos no eran tan graves y no ameritaban una incursión o una detención. Sepan, queridos auditores, que portar solamente una bomba Molotov equivale a portar armas. Arrojarla hacia la calle impunemente ya es el uso de un arma. Arrojar todo tipo de proyectiles, evidentemente, de manera flagrante, ante la vista y paciencia de la policía y ante las cámaras de televisión, se convierte en un delito evidente, flagrante, incuestionable. Pero ahí estaba la policía contemplando. Total impunidad, ningún detenido, ninguna acción. Tampoco vimos mayor preocupación de la autoridad por ese tema. Uno se pregunta, ¿acaso están dejando que eso ocurra para que la gente... Es una estrategia argumental, es como para que la opinión pública se conmueva y vea, miren lo que hacen estos vándalos? Yo creo que la mayor preocupación cuando se produce eso, las circunstancias que estamos comentando, es que la policía no actúe frente a esos hechos. Así es. Bueno, esas son parte de las cosas que los mismos apoderados están planteando, es decir, que actúe la inteligencia policial para definir y para determinar quiénes son los encapuchados que están generando estos graves hechos. Lo otro, Mauricio Hoffman, lo decíamos en titulares, comienza hoy a operar el sistema de admisión escolar en la región metropolitana, de la región más importante, digamos, en el sentido de la cantidad de alumnos que van a participar de este proceso. Estamos hablando de cerca de un 29% de familias que van a ocupar el SAE, que es este sistema donde se aplica este algoritmo. Lo que ha dicho la oposición es que el gobierno no estaría entregando la información debida, cosa que, por supuesto, desmiente el gobierno, pero en definitiva, ¿de qué se trata? Esto es un proceso que parte hoy, que termina el 10 de septiembre, pero las autoridades han dejado claro que si usted postula el último día, tiene exactamente las mismas posibilidades que si postula el primero. Es decir, el sistema entero opera independientemente del momento en que usted lo haga. ¿Y qué es lo que hace? Selecciona, según su postulación, ¿verdad?, los colegios en los que va a quedar su hijo a partir de un proceso, insistimos, ¿no es cierto?, donde se produce un algoritmo. En general, el 50 y tantos por ciento, 57, 58% queda en su primera opción. Eso es lo que ha sido la tónica, por lo menos, de las otras regiones del país. Si usted no queda en la primera opción, tiene posibilidades de apelar. Hay todo un procedimiento que vamos a estar explicándoselo, pero lo importante hoy día es que entonces este sistema que deja fuera la selección y otros aspectos que tenía el antiguo sistema, es el que empieza hoy día a funcionar con toda propiedad aquí en la región metropolitana. Hay una discusión de fondo allí porque ahora estamos ya frente a la coyuntura del proceso que se inicia en esta región, después que ya hubiera funcionado en varias otras regiones del país. Es una prueba de fuego, sin duda.
pero se pierde muchas veces, Mirna, en la conversación el trasfondo, que es una reforma conceptual. Las reformas educativas de la presidenta Bachelet, de su segunda administración, fueron sumamente cuestionadas en su minuto, muy debatidas. Recordemos que fue un año entero de discusión parlamentaria, hasta que a comienzos de 2015 se promulgaba la ley de inclusión, así llamada. Pero esta ley partió llamándose de fin al lucro, a la selección y al copago. Eran 3 nos. Después el gobierno tuvo que enmendar, porque en vez de convertirse en una ley negativa, no a esto, no a lo otro y no a lo tercero, se convertía en una ley con un mensaje positivo, sí a la inclusión. Fue muy cuestionado por muchos expertos, por ejemplo, el foco que puso esa administración en el tema del lucro, en una cuestión administrativa, en quién ganaba o no plata, en vez de preocuparse de entrada por una cuestión que todavía no está en el centro de la discusión en Chile: la calidad de la educación, la reforma curricular, la verdadera solvencia del cuerpo docente del país. En torno a todo eso hubo enormes conversaciones, enormes discusiones, mucho cuestionamiento. Las reformas de la presidenta Bachelet tuvieron un rechazo mayoritario al final de la población, pese a que partió con una alta votación y con una alta tasa de aprobación. Terminaron siendo mayoritariamente rechazadas. Sin embargo, si hay algo donde las reformas de esa época coincidieron con los pasos que han dado los países más avanzados en educación del mundo, fue justamente en terminar con la selección y establecer sistemas que emparejaran la cancha para la administración, la admisión, a la educación pública. Terminar con la selección. Y la discriminación también, Mauricio. Y la discriminación, claro, por definición, ¿no es cierto? Claro. Terminar con todo tipo de discriminaciones. Hacer que todos tengan las mismas oportunidades. ¿Qué es lo que da las mismas oportunidades? El azar. Y esto suena como una bomba para mucha gente, como una picazón en el oído. No, pues el azar, de manera que todos tengan las mismas posibilidades. Sepan ustedes que en Estados Unidos el sistema de admisión a las escuelas públicas se llama lotería. Y todos asumen que es una lotería y que es lo más justo, porque nadie tiene la posibilidad de ganar a otro, todos valen lo mismo. Y efectivamente, igual que acá, operan algoritmos que favorecen las preferencias de los padres en primer lugar, porque cuando hay 100 cupos y hay 500 postulantes, cualquiera sea el sistema, van a quedar 400 frustrados. En el sistema privado es lo mismo, con el tema además que creo que hasta te devuelven, a nivel de elite, claro. Si es que te devuelven la plata que pagas ni eso. En algunos colegios ni siquiera te devuelven la plata que tú tienes que pagar para poder postular a tu hijo, claro, para que le hagan el examen. Solo esa cuota de inscripción inicial que hay para postular. Y niñitos y niñitas de 3 años apenas, claro, y el sistema los discrimina. Pero mira, igual. Eso es una elite y eso en todas partes del mundo es igual. Estoy de acuerdo. En la educación pública y particular subvencionada, en Estados Unidos también hay particular subvencionada. Hay educación particular o comunitaria que recibe fondos públicos, que no lucra y que son gratuitas. En todos esos sistemas hay admisión igualitaria, no pueden discriminar. Eso está por ley. Doy ese ejemplo porque lo mismo podríamos citar para muchos países europeos, por ejemplo. De manera que aquí se ha levantado un eslogan con el tema de la tómbola, caricaturizada como tal, y yo me pregunto, ¿no habría sido mejor llamarlo tómbola nomás? Tómbola algorítmica, tómbola aleatoria, computacional. Da lo mismo, porque eso de algoritmo suena como chino para la mayor parte de la gente. Hay un componente aleatorio para que todos tengan las mismas posibilidades, pero eso va ponderado por preferencias de los padres, por factores como que ya haya hermanos, por ejemplo, del alumno postulante ya estudiando en ese mismo colegio. Eso favorece a ese alumno por sobre otro, pero son mecanismos objetivos. No hay una selección donde un comité, un profesor o un director de colegio seleccione a ver, este sí, este no. Cuestión que era la odiosa realidad de nuestra educación hasta hace algunos años. Lo que pasa es que el gobierno, puntualmente la ministra Marcela Cubillos, lo que ha hecho es poner el énfasis en qué pasa con aquellos alumnos o alumnas que tienen alto rendimiento, ¿verdad? Y que el sistema los deja fuera. Porque claro, en esta, comillas, tómbola, o en este, mejor dicho, algoritmo, evidentemente puede ocurrir aquello. Efectivamente puede pasar que un niño o niña que tenga un buen promedio no quede en un colegio de los más, o de los liceos más emblemáticos, de los colegios mejor ranqueados. Es posible que así sea, por supuesto que sí. Ahora, ¿cuál es el punto que nosotros siempre hemos señalado acá? Lo que pasa es que a lo que tenemos que apuntar es a que todos los colegios tengan un cierto nivel para arriba, y no que existan grupos de colegios, ¿no es cierto?, donde están los mejores y el resto que se las arregle como pueda. No, pues, si de lo que se trata es que si queremos mirar, tal como somos parte de la OCDE, nos gusta tanto compararnos con la OCDE, bueno, comparémonos con los mejores países de la OCDE. ¿Y qué es lo que ocurre en esos mejores países? Que esa educación pública tiene una base hacia arriba. O sea, estamos hablando de una cancha pareja. Si usted después dentro de eso, y lo que pasa también, como decías tú, el ejemplo de Estados Unidos, o el ejemplo de Suiza, o el ejemplo de Alemania, que son los que yo conozco, bueno, si usted quiere poner a su hijo en un colegio privado, bueno, ya es problema suyo, pero el sistema le garantiza
garantiza ante sí por sí, le garantiza una educación pública de calidad. Y eso es lo que tiene que apuntar, desde mi punto de vista, ¿no es cierto?, una educación que se precie de tal, y un Estado, ¿no es cierto?, que se preocupa por la educación de su gente. Claro, por último, una línea menos sobre eso último. Lo que se busca ocultar muchas veces es que hay una realidad, que es la de que aquellos alumnos que la ministra y el gobierno actual sostienen que tienen mejor derecho que otros para entrar a sus colegios de preferencia, esa afirmación pasa por alto, que son alumnos que justamente el llamado mérito tiene mucho que ver con su capital cultural, con la suerte que tuvo su familia, porque sus padres tuvieron una mejor educación, suerte que no tienen todos los niños de Chile, de manera que por eso es tan importante emparejar la cancha y no seguir favoreciendo el círculo vicioso, ¿no es cierto?, en que siempre son los mismos los que acceden a los mejores cupos. Todos tienen que acceder a los mismos cupos, con el mismo derecho, en una cancha absolutamente pareja. Si no, estamos simplemente reproduciendo el círculo de la pobreza, de la educación precaria, y favoreciendo que los mismos grupos se retroalimenten a sí mismos y no haya integración en nuestra educación pública.